Ok, ahora sí les comparto. Bueno, la semana pasada habíamos estado viendo algo sobre lo que es los resultados, cómo irlos presentando, cómo irlos agrupando a los resultados. Y hoy entonces vamos a ir avanzando en lo que sería el proceso de la discusión. Entonces, a pesar de que ya algunos de ustedes iniciaron, otros ya están terminando el proceso de la discusión, vamos a ir revisando pequeños acápites que nos pueden ser útiles para el proceso, sobre todo de revisión previo a la presentación de su trabajo final. Entonces, sobre todo en la discusión es cuando más se va a notar este proceso de redacción científica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre pequeños tips que nos pueden ayudar a enriquecer la parte de la redacción para que quede un trabajo ya muy bien escrito, presentado y sobre todo que tenga la posibilidad, si es que ustedes consideran, de que poderlo publicar como un artículo científico o como una guía, que es lo que también algunos de ustedes han optado por realizar. Entonces, en la parte de discusión, principalmente, ¿qué va a haber? Ustedes ya tienen los resultados, ya tienen qué es lo que tuvieron de su proceso de revisión, de cuantificación de los datos, y entonces ahora toca contrastar nuestros resultados con los de otros autores e ir buscando tanto coincidencias como discrepancias en nuestros estudios. Ambas son totalmente importantes y nos ayudan sobre todo a explicar y validar los resultados que hemos obtenido. Y se incluyen sobre todo si es que, en especial, sobre todo cuando tenemos objetivos de comparar o tenemos objetivos de demostrar un resultado, tenemos que realizar esta discusión. ¿Qué además se incluye siempre el criterio del investigador. Y aquí, sobre todo, es como un error que a veces se suele tener cuando se empieza a redactar la redacción. Me suele tocar que algunos trabajos, por ejemplo, dicen, mis resultados contrastan con los estudios de Juan Pérez y colaboradores, puesto que obtuvimos resultados o tuvimos valores que son casi similares. Punto. Y me acaban la redacción, ¿no? Y van a otro punto. Y ese es el primer error, ¿no? Usted hace este proceso de redactar si son similares o no son similares sus resultados, pero usted tiene que dar una explicación, ¿sí? ¿Por qué si coincidirían con los resultados que se realizaron en otro estudio, en otra parte del mundo, o por qué no coincidirían? Y entonces ahí es cuando el investigador pone la explicación porque el investigador conoce cómo es su población, conoce las características y trata de explicar desde ese punto de vista qué es lo que ha sucedido. Si yo estoy haciendo un estudio, qué sé yo, para investigar anemia o para investigar una dosis de un fármaco y coincide o no mi estudio, yo tengo que investigar qué es lo que pasó. De repente, la dosis o la concentración fue diferente, la población a la que yo estoy aplicando el estudio es diferente de la que me muestra en el otro estudio. Hubieron otras variables que a lo mejor no las pude controlar o que no fueron parte del estudio y pudieron haberme dado un resultado diferente. Es decir, yo explico, tanto con la experiencia como con el conocimiento de la población estudiada, del medio donde me desenvolví, qué es lo que pudo haber explicado esos resultados. Aquí ya no volvemos a repetir los resultados, ¿sí? Ya no se vuelve a redactar de que tuvimos un 60% en esto, de que tuvimos tal cosa, sino que se toma el dato como tal. Y ese dato es el que se lo compara. Y una cosa importantísima, siempre se deben incluir todas las citas, ¿no? Aquí nos acordamos, hacemos la comparación, tomamos las ideas de otros estudios y todo eso tiene que estar siempre citado. Entonces vamos a ir viendo ahorita un poquito sobre conectores para la escritura científica. Oye, ok. ¿Qué son estos conectores? Estos conectores son palabras que nos ayudan a irle dando coherencia al texto que vamos escribiendo. Porque nos acordamos que generalmente la mayoría de ustedes sacó en una matriz lo que era más importante de cada uno de los artículos que fue consultando, ¿sí? Y en la matriz tienen ya como ideas de cuál era la parte principal que ustedes iban a tomar en esa investigación.
Entonces, a estos es como irlos juntando, como que fueran piezas de un rompecabezas, pero tiene que haber coherencia en la redacción. Es decir, el momento que uno empieza a leer un párrafo sobre el otro, tienen que ir conectados. Entonces, ¿qué más debe tener el párrafo? Cohesión, estar conectados con diferentes palabras, de tal manera que cuando las palabras se unan o se enlacen entre un párrafo y otro, para que pueda haber concordancia, colocamos estos conectores. Y entonces los conectores son los que le empiezan a dar sentido a la explicación, a la redacción que estamos teniendo. Y a su vez marcan también el ritmo de cómo va este proceso de escritura, de tal manera que entonces hacen que sea entendible el proceso eh, de la escritura que estamos teniendo. Y nos da la idea de que es un todo, es un continuo. No es que pese a que sean puntos aparte, pero es parte de un mismo proceso, un continuo. ¿Qué más nos permiten? Enriquecer el texto sin que se pierda el rigor académico. Los datos que estamos consultando, lo que estamos comparando, esos soportan el rigor académico. Pero estos conectores lo que hacen es enriquecerlo. Y entonces son palabras que van permitiéndonos enlazar el texto. Y además le otorgan un proceso de una redacción lógica que va posibilitando la integración de las ideas. Entonces, miren, tenemos conectores un montón. Aquí unos pequeños ejemplos, los parentéticos, y entonces podemos utilizar palabras por tanto, por consiguiente, en consecuencia, a causa de, podente, ¿no? Oracionales de manera que, así que, de ahí que, de modo que. Y estas pequeñas palabritas nos ayudan. Cuando tenemos que hacer un contraste, ¿no es cierto? Podemos poner pero, que es el más común, pero hay muchísimos más. Sin embargo, no obstante, ahora bien, aún así, cuando queremos colocar una palabra aunque, ¿no? ¿Cuál es otra opción? A pesar de, pese a que, si bien, el otro, mientras que, sobre todo cuando vamos a contrastar ideas, podemos también utilizar en tanto que, en cambio, por el contrario. Y aquí, miren, tenemos muchísimos más. Cuando queremos referirnos a frases sobre en cuanto a, podemos utilizar otras, ¿no? Concerniente a, con referencia a, en lo que respecta a. Y sobre todo, estos conectores nos sirven cuando, por ejemplo, en los párrafos previos hemos hecho la discusión o el análisis de un primer dato o un primer objetivo y ya terminamos de redactar esa parte, entonces vamos a la segunda. ¿Con qué iniciamos ese párrafo? Con cualquiera de estos conectores. Entonces, en lo concerniente a el resultado tal, y vamos enlazando, por ejemplo, un segundo resultado. Cuando queremos decir sobre, por ejemplo, tenemos aquí otros conectores. En el siguiente punto, ciertamente, por supuesto, sin duda. También podemos hacer este conector de además. En lugar de utilizar solo esta palabra, podemos decir al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, de nuevo. Aquí otra para añadir sobre todo ideas. Podemos utilizar aparte de aún, que es la palabra más común, otro aspecto de la misma manera, es conveniente, aún, más aún, ¿sí? Y así vamos orientándonos un poquito más en el texto para poder ordenar el discurso. Tenemos como puntos de partida o tenemos un orden lógico de algunos puntos que vamos a compartir, podemos utilizar esto, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar o en último lugar o para finalizar. También podemos poner a continuación. Si tenemos estos palabras o estos conectores, primero, después, luego podemos ver al principio, al final, hasta ahora, ¿sí? Sobre todo si tenemos una información que todavía no está completa, hasta ahora se conoce sobre esto, ¿sí? Si queremos decir en nuestros días, más tarde, adelante, mientras, conectores referentes a pronto, tenemos alrededor de, eventualmente, en esta época, por ahora. ¿Sí? Para ejemplificar, podemos decir, por ejemplo, que sería uno de los más comunes, pero también podemos ir concretamente, en concreto, en particular, tal como, pongo por caso tal, ¿sí? En este caso particular, y vamos colocando y explicando. Si vamos a indicar hipótesis, en los estudios podemos decir es posible, es probable, probablemente, posiblemente, a lo mejor, quizás,
Entonces, vamos ubicando allí. Y así como ustedes pueden ver, miren, es muy grande la lista de estos conectores. Y entonces, ¿qué es lo que suele pasar también cuando uno está haciendo la redacción? Empieza a utilizar algunos de estos y es como que ya no me da más, ¿no? Ya no tengo otros más. Entonces, cuando usted empiece a ver que se le están repitiendo mucho los conectores, vaya, consulta la tabla y entonces tiene algunas opciones. Y así vamos enriqueciendo el texto. Mire, como le digo aquí, le dejo una lista de conectores que nos pueden servir, ¿no? Miren, para las comparaciones, que es justamente lo que vamos a poner en la parte de discusión, podemos decir del mismo modo, igualmente, de igual importancia, en igual forma o de otra forma, ¿no? De lo contrario, de otra manera, a pesar de, incluso sí, a la inversa, ¿sí? Y así vamos ubicando todos estos conectores. Les dejo esto en el video para que ustedes lo puedan revisar con más tranquilidad. Y entonces, luego de esto, nos toca ir redactando las conclusiones. Y en las conclusiones, igual que lo que habíamos expresado en los párrafos anteriores, tenemos que ser muy concretos, mucho más de lo que se ha presentado en todo el proceso de redacción de la metodología, del marco teórico, acá todavía mucho más concretos. Y en las conclusiones vamos a ir dando respuestas concretas, súper claras a cada uno de los objetivos. Y entre esas respuestas, generalmente a veces nos planteamos un objetivo general en el caso de las revisiones, pero este objetivo general, si es que es muy amplio, lo podemos ir subdividiendo como en partes. Entonces vamos a ir dando respuesta. Ahora, si es que tenemos, por ejemplo, objetivos específicos que fueron parte de nuestra investigación, entonces lo usual es que por cada objetivo específico nosotros tengamos una conclusión respondiendo a ese objetivo específico. Aquí ya es, como les decía, muy concreta. Aquí ya no hay mi opinión personal, mi apreciación, mi análisis. Yo lo puse en discusión. Acá ya no tengo yo mi percepción personal, sino nada más responder a cuál era el objetivo específico. No doy tampoco explicaciones de por qué salieron estos resultados, porque esas explicaciones son en la discusión. Y redacción muy concreta, muy clara, muy precisa. Aquí recordamos que sobre todo la redacción, tanto académica como científica, tiene que ser lo menos redundante posible, ¿sí? Tiene que ser muy directa. Aquí evitamos el uso de adjetivos que no se relacionen o que no nos ayuden en el texto, sino que más bien vamos súper directo, ¿sí? Súper directo al texto, no tratando de no adornarlo porque no es una redacción literaria, esto es como un informe científico. Entonces, muy concreto. No le doy vueltas tampoco a la redacción, no doy vueltas, no divago, sino que directo al grano. En oraciones cortas, siempre esa es la recomendación, se vayan haciendo oraciones cortas, que yo las puedo enlazar, sea con un punto seguido, con un punto y coma, con una coma, dependiendo de cómo sea el contexto, pero oraciones cortas. Termino una idea en una oración corta, la enlazo con otra siguiente, según sea la puntuación, como les digo, o para poder enlazar una con otra, recurro a estos conectores que les he mencionado que nos ayudan muchísimo a ir enriqueciendo el texto y a unir ideas y entonces de esta manera no divago, no me doy las vueltas, sino que soy muy concreta. Y les quería también informar sobre esto, ¿no? Su código ORCID. Me imagino que algunos de ustedes lo tienen, otros a lo mejor todavía no lo han registrado, pero ya cuando uno tiene, por ejemplo, un trabajo de este nivel como el que ustedes están desarrollando, mi sugerencia es que no se lo pierda, sino que lo puedan publicar en la medida de lo posible. Buscar si es que tienen ustedes una revista científica y adaptar nada más ya lo que tienen trabajado, que es una buena parte, un trabajo hecho por algún tiempo, y entonces poderlo publicar. Y parte de poderlo publicar, que generalmente las revistas piden que uno tenga este código ORCID. Entonces ustedes se ubican en este link y es como un registro de datos personales, pero académico. Y en este registro lo que va uno colocando es todos los logros académicos que usted va teniendo, su formación como profesional, los artículos que va escribiendo
la actividad académica, si es que hace presentaciones en congresos o algo, lo va registrando. Le van a dar un número de registro y tal como está su número de registro, va haciendo como su récord académico como investigador. Ok, me parece que tengo una pregunta, Willington, me decía. Sí, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Respecto a lo último que acaba de decir, en la tesis nosotros firmamos ahí que renunciamos a los derechos de autor y no sé qué. Ujú. Entonces, ¿cómo es que podemos publicarlo si hemos renunciado a nuestros derechos Lo de pueden, autoría lo de la pueden tesis? publicar con su director de tesis. Generalmente las tesis se las publica entre ambos, o sea, su director y usted. Entonces, generalmente el estudiante, sea de cualquier nivel, es el primer autor y el director de tesis es el segundo autor. Y ustedes lo publican. Sí, generalmente ese es el planteamiento, ¿no? ¿Por qué se pide esta renuncia? Porque, por Ah, ejemplo, hay ya, datos que a veces corresponden a un estudio más grande. Por ejemplo, qué sé yo, usted hizo la primera parte, pero viene otro grupo de investigadores y termina de concretar. Entonces, se presenta el trabajo cuando estén, qué sé yo, todas las partes completas. Entonces, de repente a usted ya no le interesa, pero su trabajo es parte de un todo, entonces el profesor puede publicarlo, ¿no? A eso se refiere cuando uno cede los derechos. Pero sí, generalmente ah, en todos ya. los trabajos de tesis se publica y ustedes que son los estudiantes van como primeros autores y el profesor como segundo autor. Judy, En este caso, uy, se me eh, corta, se me corta y no le yo escucho. podría publicar como un manual, como una guía, Sí, compendio en este caso, ¿qué es, no? sí, 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 claro que sí. Se puede publicar el manual, puede solicitar, por ejemplo, incluso el ISBN. Con este trámite del ISBN nos ayuda el Procuraduría de la universidad a través de un enlace interno, uno envía los datos y ellos nos ayudan gestionando el ICBN, por ejemplo. Entonces, Ya, tranquilamente lo perfecto. pueden revisar. En el caso de guías, ¿qué es lo que uno pide? Que haya la revisión de pares. Entonces, se solicita generalmente que sean pares o de otra facultad o de otra universidad y que hagan la revisión. Ustedes tienen el certificado de la revisión de pares con el ICBN y se hace la publicación. Sí. Disculpe, doctora, una preguntita. Tenía entendido que, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos el Mm, trabajo de ya, titulación, doctora. ese tiene una presentación, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Ujú. Pero cuando tenemos que hacer publicaciones, había que hacer ciertas modificaciones. En este caso, nuestro trabajo, como con la orientación que hemos venido con usted, ¿se supondría que ya estaría listo para publicación o igual hay que hacer modificación al documento? Generalmente las publicaciones son un poquito más cortas. Por ejemplo, para un artículo no va marco teórico. En el artículo tenemos un resumen, introducción, material y métodos que corresponde a la parte de metodología, los resultados, discusión y conclusiones. Entonces, el marco teórico, así como ustedes lo tienen en esa extensión, no va. Lo que se adiciona es algunas cosas muy importantes de ese marco teórico y que sobre todo responden a las variables de estudio en la parte de introducción. Entonces, a veces sí toca hacer un poquito de modificación. Y lo otro es que, por ejemplo, para publicarlo, uno busca la revista y adapta el formato a lo que nos pide la revista. Generalmente, la mayoría de las revistas suelen tener un formato similar, pero hay variaciones. Por ejemplo, hay algunas revistas que dicen máximo 5.000 palabras y yo tengo como 6.000, ¿no? Tengo que restarle 1.000 y tengo que ir viendo de dónde voy quitando esas 1.000 palabras. Algunas cambian un poquito el orden, entonces uno tiene que presentar el documento en el orden que ellos nos solicitan. Pero generalmente en la mayoría responde a esta estructura, ¿sí? Unas limitan más la extensión de palabras, entonces nos adaptamos a eso. Y Ya. una cosa que me olvidaba, por ejemplo, si ustedes van a publicar su trabajo, ya tienen pensado, han conversado con sus directores y lo van a publicar, el momento en que usted vaya a dejar su tesis en la biblioteca, tiene que hacer nada más un oficio dirigido a vicerrectorado indicando de que no lo publique en el repositorio de biblioteca porque va a ser publicado a manera de artículo. Entonces, de esa manera ustedes dejan presentada la tesis, pero la tesis no sale en el repositorio para que no haya duplicación.
para que no digan, por ejemplo, el momento que usted mande el artículo, pero esto ya no es original porque ya está publicado en el portal de la universidad. Entonces, ese pequeño trámite se hace. Ya. Y otra cosita le iba a preguntar, profe. O sea, todo ese trámite de buscar la revista y eso lo hace el estudiante como tal aquí en este posgrado, porque tenía entendido que antes nosotros solamente modificábamos y la universidad se encargaba de ver en qué parte, en qué revista o en qué lugar se publicaba. No, ¿Ya? eso lo hacen con su director, entre ambos. Mm, Entre ya. ambos Eso, buscan la mejor revista que les puede ayudar. claro, y eso es por un lado. Y por otro lado, doctora, le quería preguntar, por ejemplo, ya terminada de realizar la tesis, hay que hacer reunir documentos, como es el certificado del compilatio, creo que es la hoja firmada y autorizada de que Del el tutor y director. mi persona, Ujú. ajá, tenemos ya terminado y no sé qué, y creo que se firma una rúbrica también, me parece, Sí, pero no sí, estoy sí. segura, por eso quería ver si es así y lo hago virtualmente o tengo que ir directamente a la universidad los que tenemos la posibilidad. Eso no sé cómo hacer. Generalmente, como la mayoría de ustedes está lejos, generalmente esos trámites se hacen por virtual, ¿no? Se hace virtual. Me parece que sí, la última parte de inscripción en biblioteca, me parece que esa sí la tienen que hacer presencial. Pero el resto de trámites es todo virtual. La rúbrica de calificación es la que les envié la semana pasada, que es la que tiene que calificar el tribunal, el presidente y el director. Y luego viene la rúbrica de presentación. eh, Igual ya cuando estemos por terminar les paso esa rúbrica, también la califican ellos. Y esa calificación es online, ¿no? Ustedes hacen la presentación desde sus lugares de residencia, es online. Y lo mismo, por ejemplo, el paso por el antiplagio lo hace el director, él va a hacer el paso y le va a dar a usted un reporte. Lo otro, la autorización, se puede hacer con firma electrónica en ambos y así va usted uniendo ya toda la documentación y la entrega a secretaría. Ya, la secretaría, igual tenemos que conectarnos a la UTPL por Zoom, me imagino, para hablar con ellos, ¿cierto? Le puede escribir al correo. Le puede escribir al Sí. correo de la secretaria con copia siempre a la directora de la maestría para que, por ejemplo, el momento que ya tenga la calificación y todos los documentos, entonces ella le asigne el día de la disertación oral. Y esas disertaciones ¿sabe tal vez desde qué fecha más o menos empezarían? Las ¿O de qué depende? disertaciones, según el cronograma que les pasé, están para agosto. O sea, ya terminando con toda la tranquilidad, por eso yo les decía, la semana 14 traten de enviarlo al tribunal. Generalmente el tribunal en 1 o 2 semanas ya nos reporta si es que hay que hacer algún cambio, alguna corrección, o de una vez ya lo califica y les da el tiempo para, terminando en julio, que ustedes se puedan organizar hasta que les salga el cronograma de las disertaciones. Ok, muchas gracias, doctor. A la orden, Judy. Voy a detener la grabación, pero me sigo quedando con ustedes para que no se haga tan largo el video.